Corte de Constitucionalidad dice no a Thelma Aldana en sus intenciones de participar por la presidencia del país, propuesta por Movimiento Semilla. INDE confirma cambios en la estructura de la tarifa social a partir del 1 de junio. Quienes consumen más de 74 kilovatios por hora ya no serán parte del subsidio. Retiran a tramitadores que realizaban supuestos cobros ilegales a usuarios de la Superintendencia de Administración Tributaria en Santa Cruz del Quiché. Sobrevivientes a la erupción del volcán de fuego recibieron a casi un año de la tragedia los títulos de propiedad de viviendas construidas en el proyecto La Dignidad, desarrollado en la finca La Industria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para las 18 horas. Estamos totalmente en directo desde la zona 1 de la ciudad capitalina con lo más relevante ocurrido ya al caer la tarde de este miércoles, donde se centraba la atención a esta hora en la Corte de Constitucionalidad. Estamos a la espera de la resolución de lo que ocurrió en las intenciones de la exfiscal general Thelma Aldana de participar por la presidencia del país. Con este tema iniciamos de inmediato. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Vamos de inmediato entonces con nuestra compañera Andrea Domínguez. Le da seguimiento a lo que se esperaba de la reunión al filo del mediodía de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para conocer si Thelma Aldana participaría o no en este proceso electoral 2019. Fue denegada entonces la participación de la candidata propuesta por Movimiento Semilla. Los detalles con nuestra compañera Andrea Domínguez. Andrea, buenas tardes. Adelante con el informe. Buenas tardes, así es, y es que 7 magistrados integraron este pleno para conocer la acción de apelación que había presentado el partido Movimiento Semilla a favor de la exfiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, con el objetivo de revertir la resolución de la Corte Suprema de Justicia y con ello que pudiese ser inscrita como candidata a la presidencia. Sin embargo, de momento no se sabe cuál fue el resultado de esta votación. 5 son los magistrados titulares que estuvieron presentes. Ellos serían el magistrado presidente Bonerge Mejía, Dina Ochoa, Neftali Aldana, Francisco de Mata Vela, Gloria Porras y los magistrados suplentes Maynor Pan Hussein y Philip Comte. Hasta este momento aún estamos acá a las afueras de la Corte de Constitucionalidad, como podemos observar a través de las imágenes de Noé Medina, que podamos ingresar a la sala de prensa donde se tiene previsto que se pueda dar una conferencia de prensa para saber los detalles de esta resolución en contra de la exfiscal del Ministerio Público Thelma Aldana. Un fallo que de momento la deja fuera de la contienda electoral luego de que el Tribunal Supremo Electoral decidiera no inscribirla, señalando que no contaba con finiquito y de la acción que ella presentó ante la Corte Suprema de Justicia, que también le fue negado de manera provisional. Con este fallo, aún la exfiscal del Ministerio Público, que actualmente se encuentra en Miami para tener una entrevista de prensa en horas de la noche, estaría quedando fuera. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia aún podría ampararla debido a que aún está
está el fallo pendiente de resolverse en definitiva. También los magistrados de la Alta Corte estuvieron conociendo este día las acciones presentadas la acción de apelación presentada por el hijo del vicepresidente Jafet Cabrera. Jafet Cabrera Cortés busca ser inscrito como candidato a diputado por el partido oficial FCN. Sin embargo, hay un artículo de la Constitución que se lo niega por ser hijo del vicepresidente de la República. Asimismo, también se está conociendo una acción presentada por el Ministerio Público en contra de la decisión o de la resolución de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Sandra Torres, presidencial de la UNE. Cabe resaltar que de momento aún no se tiene información sobre cuál sería el veredicto en estos últimos dos casos. Lo único que se sabe es que de momento la Corte de Constitucionalidad ha resuelto para que la candidata de Movimiento Semilla no sea inscrita como candidata a presidencia. Es por ello que estamos a la espera de que se pueda brindar esta conferencia de prensa y tener más detalles de cómo se realizó esta votación y cuáles fueron aquellos magistrados que votaron a favor o en contra de la apelación que había presentado Movimiento Semilla buscando la inscripción de Telma Aldana, que actualmente, recordemos, tiene una orden de captura vigente en el país señalada de 3 delitos. William, no sé si tienes alguna pregunta en estudios. Andrea, creo que estaremos pendientes entonces en el momento en que se abran las puertas de la Corte de Constitucionalidad, donde precisamente te encuentras a la espera de conocer esa resolución, luego de la reunión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así que en cualquier momento estaremos interrumpiendo de nuevo esta transmisión de noticias para conocer en voz, ya sea de precisamente el vocero de la Corte de Constitucionalidad o de alguna otra persona respecto a esta resolución en el caso de Telma Aldana. Vamos a continuar nosotros con más noticias, pero estamos pendientes de la información en la Corte de Constitucionalidad a la hora de conocer esa resolución. Y temas que tienen que ver con la política, porque hoy el Registro de Ciudadanos revocó la candidatura presidencial de Suri Ríos, también tras el fallo de la Corte de Constitucionalidad. El día de ayer el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución como consecuencia de la resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad, en la que se ordena que se deje sin efecto la inscripción como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de la señora Suri Maite Ríos Sosa y del señor el licenciado, se me escapó hasta el nombre ya, Roberto Molina Barreto. De esta orden directa de la Corte de Constitucionalidad, que fue recibida por el Tribunal Supremo Electoral, como les decía el día de ayer, el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución en la que se le ordena al Registro de Ciudadanos proceder a revocar la inscripción de estos dos ciudadanos. Y el día de hoy el Registro de Ciudadanos ha emitido la resolución acatando la orden de la Corte de Constitucionalidad y la orden del Tribunal Supremo Electoral en ese sentido, y se ha procedido a resolver revocando la resolución que el Registro de Ciudadanos emitió para que estuviese inscrito este binomio presidencial. Y el 80% de los alcaldes buscarán la reelección, así lo indicó el Registro de Ciudadanos. Las reelecciones de alcaldes a nivel nacional, les tengo que informar que hay municipios por reelección, 273 alcaldes que van a la reelección, y municipios que no van a la reelección, hay 67 municipios de los 340, es decir, 273 sí y 67 municipios no van los alcaldes a la reelección. Dentro de estos yo puedo mencionarles por departamentos, el departamento de Guatemala, que hay 16 municipios, de 16 municipios, 13 van a la reelección. Y todos los partidos políticos cumplieron con entregar el segundo informe financiero de gastos de campaña.
pero pocos utilizaron la plataforma de Cuentas Claras. Todos los partidos políticos cumplieron con entregar su informe de gastos de campaña de abril, pero solo 15 cumplieron con presentar estos gastos a través de la herramienta Cuentas Claras, que está disponible en la página del TSE. La unidad de fiscalización informará al Pleno para que determine acciones en contra de las organizaciones poco transparentes. Es un poco complicado en el sentido de que la herramienta Cuentas Claras es precisamente una herramienta para que la población pueda verificar y pueda ver en qué están gastando las organizaciones políticas durante el presente proceso electoral y quiénes están siendo sus financistas. En las primeras verificaciones que ha realizado la unidad han detectado anomalías y han trasladado algunos expedientes a otras unidades para determinar si éstas infringen la ley. La comparación de los primeros informes correspondientes al mes de abril. Y pues sí, tenemos algunas investigaciones administrativas, principalmente para verificar el uso de vehículos del Estado. También ya se trasladó a la unidad especializada sobre medios de comunicación algunas vallas que hemos observado que desconocemos si son o no son de las que el tribunal puede y son las únicas que pueden utilizarse. A través de Cuentas Claras, todos los guatemaltecos tienen acceso a los ingresos y gastos reportados por los partidos políticos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Bienvenidos nuevamente al Congreso. Estemos en paz. 18 horas con 11 minutos, estas imágenes son de lo que ocurrió a las afueras del Congreso de la República, donde jubilados del Ejército y ex integrantes de distintas agrupaciones castrenses llegaron para solicitar mejoras en el tema de jubilación. Muchos incluso afirmaron que estarían dispuestos a boicotear las elecciones si no esperan y si no obtienen una respuesta positiva a sus demandas. Afirman que estarían bloqueando incluso los ingresos a los centros de votación y que si en algún momento ya lograron vencer a la guerrilla, no tendrían por qué temerle de nuevo, incluso a la policía, a la hora de realizar este tipo de manifestaciones si no encuentran respuesta a sus peticiones. Escuchemos. No tenemos miedo, así es de que si nos buscan, nos van a encontrar, pero si se acercan con educación a atendernos, ahí estamos para servirles, pero si se buscan realmente con abusivez, lamento informar que no le tuvimos miedo a ningún guerrillero que nos agarraba a traición nos agarraban y no les tuvimos miedo, mucho menos ahorita a estas alturas tener miedo, con todo respeto, a un agente de la PNC, a un pobre soldadito de chocolate que ahora ni siquiera nosotros, señores, ¿sí o no? Yo lo viví, nosotros fuimos entrenados en la pista de infantería, con las ametralladoras de verdad, con la 30-30, con la ametralladora MAG. Somos personas victoriosas que pasamos a prueba de fuego y no le tenemos miedo a nada. A nada. Porque si no nos pagan a esta gente, no hay elecciones, no hay votaciones, porque vamos a bloquear, vamos a tomar las urnas si es que las van a poner y no vamos a permitir votos si no se soluciona esto antes de las elecciones. Le recordamos que estamos a la espera de conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto a la candidatura de Telma Aldana. La proclamada candidata del partido Movimiento Semilla ha permanecido en El Salvador desde el 19 de marzo pasado, cuando se hizo pública la orden de captura en su contra por 3 delitos. Este día viajó a Miami, Estados Unidos. Según fuentes del partido, Aldana viajó desde El Salvador a Miami y tiene previsto que por la noche brinde una entrevista a la cadena internacional CNN en español. El viaje de Aldana se registra justo cuando la Corte de Constitucionalidad resolverá este caso, una fecha crucial para el proceso electoral porque también se estaría dictando resolución para la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. En la situación de Aldana, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad definirán, y ya lo han definido, y estamos esperando esa resolución,
si participaba o no en este proceso electoral, debido a que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ordenó la revocatoria de su inscripción por considerar que su constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida popularmente como finiquito, ya no tiene validez. Y fiscales de varios partidos políticos aseguran que la incertidumbre por la no inscripción de candidatos está afectando al electorado, mientras que los procesos de capacitación para el día de las elecciones ha sido tardado por parte del Tribunal Supremo Electoral. Durante la capacitación de fiscales, algunos aseguraron que el Tribunal Supremo Electoral no ha sido objetivo en la aplicación de la ley, por lo que hay incertidumbre respecto a la inscripción de candidatos para distintos cargos a elección. Yo digo que sí hay un poquito de dificultad en virtud de que el Tribunal Supremo Electoral se ha tardado mucho en la inscripción de candidatos. Entonces, hasta este momento tenemos todavía incertidumbre cuántos y quiénes son los que verdaderamente están ya inscritos. Por su parte, el presidente de la Junta Electoral Departamental afirma que los procesos se hacen para garantizar una elección pacífica. En la medida de lo posible, que tanto ellos como fiscales de las organizaciones políticas como los entes temporales del Tribunal Supremo Electoral, pues se puedan tener puntos de convergencia en cuanto al papel que ellos tienen que desempeñar el día del evento del 16 de junio. En algunos municipios se coordinan con las fuerzas de seguridad para evitar conflictos. Ellos nos han solicitado que haya presencia de elementos de seguridad el día 16 de julio. Y esto precisamente es lo que se va a coordinar. Entre las inconformidades de los fiscales destacan el hecho de promover candidatos que no están inscritos, promocionar obras municipales y la tardanza en las capacitaciones por los tiempos de la elección. Noticiero Guatevisión intentó obtener una versión de la delegada departamental del TSE, pero se negó a dar declaraciones al respecto. Por una Guatemala en paz, reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. A continuación les comparto el pronóstico del clima para el día de hoy, miércoles 15 de mayo. Y cabe resaltar que hoy damos inicio oficialmente a la temporada de huracanes, por lo que la CONRED estará monitoreando cualquier formación ciclónica cerca de nuestro país. Las condiciones del clima para las regiones de la costa sur se mantendrán en cielos parcialmente nublados con posibilidad de lluvias acompañados de tormentas eléctricas. Para la meseta central, las mismas condiciones, posibles lluvias en horas de la noche, y para el occidente se pronostican lluvias severas con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo. Más adelante concluimos con esta información. Y en más noticias, a casi un año de la tragedia, un grupo de sobrevivientes de la erupción del volcán de Fuego recibieron los títulos de propiedad de lo que ahora serán sus nuevas casas, las cuales fueron construidas en el proyecto La Dignidad, desarrollado en la finca La Industria en Escuintla. Los primeros beneficiados de la primera fase son integrantes de 168 familias, quienes recibieron igual número de escrituras. Las viviendas cuentan con un espacio largo que se utilizará como sala, comedor y cocina. También tiene 2 dormitorios y en el exterior hay una pila. Sin embargo, las familias consideran que los terrenos son pequeños en comparación al lugar donde vivían antes de la tragedia. Pues sí, están un poco chiquitas, ¿verdad? Pero tenemos un techo donde vivir, dormir. Le agradecemos primeramente a Dios y enseguida al gobierno, ¿va? Por regalarnos, ¿verdad? Un lote pequeño, pero sí nos va a servir para bastante. Y estamos contentas por la casa, ¿va? Sí. El presidente Morales resaltó que durante su gobierno también se han beneficiado sobrevivientes de otras tragedias. Pero no solamente se hicieron las casas, sino que se cuidaron todos los detalles que anteriormente nosotros observamos que no se cuidaban, porque nosotros hemos estado entregando escrituras desde el MICH y del STAN, que se les entregaron viviendas o posibilidades de vivienda a algunas personas, mas nunca se les entregó la escritura completamente registrada. Pese a que las autoridades aseguraron que todos los afectados serán beneficiados con vivienda, hay quienes siguen sin ser tomados en cuenta. Sí, hay 25
25 personas que no han recibido el bono, ni una vez lo han recibido. Hay 9 familias que son de allá de la comunidad del barrio y que dicen que todavía está en proceso su papelería. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Y agentes de la Policía Nacional Civil retiraron a tramitadores que hacían cobros ilegales a usuarios de la agencia de la Superintendencia de Administración Tributaria en Santa Cruz del Quiché. Desde las 5 de la mañana, agentes de la Policía Nacional Civil y Seguridad Interna de la SAT en Santa Cruz del Quiché retiraron los bancos que colocaban tramitadores en las afueras del edificio para apartar lugares y cobrar a las personas a cambio de asignarles los primeros puestos para ingresar. Los trabajadores de la SAT verificaban a las personas en la cola preguntando cuál era el trámite que harían. Las quejas constantes de contribuyentes que indicaban que en las afueras de SAT habían personas que usaban la mala práctica de cobrarles por el espacio o apartar las filas. Se llevó a cabo una coordinación interinstitucional con Gobernación, PNC, la SAT, con el ánimo precisamente pues de tratar de erradicar estas acciones, ¿verdad? Uno de los usuarios afectados que se negó a salir en cámara narró cómo tramitadores cobran hasta 125 quetzales por colocar a las personas en los primeros lugares de la fila. El usuario indicó que esperaba que los operativos continuaran, pues considera injusto que se aparte lugares a quienes tienen posibilidades de pagar. Entonces me decían que ellos podían apartarme el lugar y que tenían todo resuelto allá adentro. El precio que me estaban dando era de 125 quetzales. Entonces... El administrador comentó que colocarán cámaras de videovigilancia afuera del edificio. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y pobladores de comunidades de Los Amates y Morales y Zabal denuncian la contaminación de los ríos Trincheras y San Francisco. Exigen a las autoridades investigar ya que presumen que una empresa minera sea la responsable de dañar los ecosistemas de la región. Los pobladores señalan que el río Trinchera se ha tornado rojizo debido a la explotación de los recursos de la montaña en mariscos Los Amates, por lo que denunciaron la contaminación ante las autoridades. Al ser contaminado este río de Trincheras, nos está afectando como a 20 o 25 comunidades directamente. Indirectamente yo creo que al resto del municipio de Morales, porque también este río cae y contamina al río San Francisco y luego el río San Francisco llega a contaminar al río Motagua. Muchas hectáreas las que ya están dejando por completo perforado y todo lo que es el medio ambiente, todo lo que es el árbol y las fuentes de agua pues nos están perjudicando bastantemente y grandemente. Les estamos haciendo saber de las contaminaciones de que se están haciendo y por parte de que los niños también se están enfermando y parte de personas que están enfermándose y que han comprobado que el río sí está contaminado. Las autoridades aseguran que investigarán lo que ocurre en el afluente y luego elaborarán un informe con los resultados. Nosotros como Ministerio de Ambiente, Delegación Izabal, ya iniciamos los trámites ante Coordinación Nacional para que se haga presencia una comisión que pertenece posiblemente al Departamento de Cuencas, quienes ya me llamaron para hacer la visita y hacer el recorrido de campo, es donde vamos a iniciar para poder dar información a la población de esta investigación que vamos a iniciar como Ministerio de Ambiente. Consultada la minera Montúfar, que opera en el sector de Trincheras en Los Amates, indicaron que cuentan con todos los permisos correspondientes y que pusieron a disposición de las autoridades toda la documentación solicitada. Por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Y esta tarde, en el cementerio del caserío Chumanzana de la aldea El Tablón en Solola, fueron inhumados los restos del bombero forestal Vicente Julajú Cortés, quien murió el pasado lunes cuando combatía un incendio en la selva de Petén. Los restos de Julajú Cortés fueron llevados desde su humilde vivienda a la iglesia católica de la comunidad, donde el párroco ofreció sus condolencias a la familia. Decenas de vecinos y familiares se congregaron en la vivienda de la familia para despedir el cuerpo de Vicente Julajú Cortés.
organizaciones humanitarias y algunas municipalidades de Sololá enviaron a los familiares víveres y donaciones en dinero para el funeral. Vicente Julajú Cortés dejó en la orfandad a 6 niños de 14, 13, 10, 9, 2 y 3 meses de edad. La familia solicitó al gobierno y a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres darles una manutención debido a que dependían del salario de Julajú Cortés. Y esta tarde un grupo de artistas y gestores culturales de Quetzaltenango pararon el tráfico en la 12 Avenida de la Zona 1 para recordar la desaparición del escritor Luis de León, quien fue secuestrado en la capital en 1984. Y de acuerdo con el diario Militar, el hecho ocurrió a las 16:30 horas. En esta acción iniciaron las jornadas de la memoria, que consisten en una serie de actividades a escala nacional para mantener viva la memoria del artista y exigir que se esclarezcan los hechos de más de 45,000 desaparecidos que existen en el país. Con los 2 minutos que se impidió el paso de los vehículos alrededor del parque, fue evidente el caos. Marvin de León, organizador del Festival Internacional de Poesía, considera que de esta forma se capta la atención de las personas sobre la importancia de la memoria histórica. Otro objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la población sobre lo que sufren los familiares y amigos de personas desaparecidas y cómo su entorno, de alguna manera, se detiene a causa de esto. Y después de 15 días que fue registrado un incendio en el Manchón Guamuchal en Retaluleu, el fuego persiste y las autoridades han declarado alerta amarilla, ya que se han quemado por lo menos 63 hectáreas de mangle y gran cantidad de animales silvestres. Las autoridades informaron que el incendio se reactivó y se han consumido 7 hectáreas más de mangle, ya que es difícil de controlar por ser un siniestro subterráneo y se han agotado todas las medidas para combatirlo. Pues lamentablemente el incendio se reactivó y ahora se tiene 7 hectáreas más con daño en el manglar. Esta reunión es muy importante porque se está tomando decisiones a nivel de coordinadora departamental para tomar acciones al respecto. En este punto las condiciones del incendio ya rebasaron la capacidad de institucionalidad. La Conred declaró que el fuego se expande por debajo de la tierra y entre las raíces del mangle a unos 5 metros de profundidad, por lo que ven como una posible solución inundar el bosque. Sí, así es, inundar el lugar por medio de expersores y por medio de bombas. Entonces, en este caso también ahí los bomberos voluntarios nos van a apoyar, tanto 11 compañía como la 13 compañía, que ellos tienen ahí abastecimiento por parte de los camiones y también las motobombas. Entonces, en este caso vamos a hacer lo posible de hacer las estrategias que estamos planteando acá para llevarlas a campo y accionar de una buena forma. Pobladores que viven alrededor del área afectada comentaron que el fuego avanza rápidamente y han localizado varios animales muertos y temen que la reserva natural continúe siendo afectada. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Continuamos con más información referente al clima y le comento que para la franja transversal del norte, departamentos del Caribe y también las Verapaces se pronostican lluvias dispersas con posibilidad de descargas eléctricas. Para el norte de nuestro país, el departamento de Petén, incremento de nubosidad, y para el occidente, lluvias severas con posibilidad de caída de granizo. A continuación, el pronóstico del clima para los próximos 3 días en la ciudad capital, y esperamos para el día de mañana, jueves 16 de mayo, tormentas con temperaturas máximas de 26 grados centígrados.
Y para el día viernes y el día sábado, cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas oscilando entre los 25 a los 28 grados centígrados. Y le comento que el día de hoy el sol salió a las 5:34 de la mañana y se ocultó a las 6:22 de la tarde. Hasta aquí llegamos con la información, pero sigan en sintonía de Noticiero Guatevisión. Vamos a temas judiciales. En el caso Caja de Pandora, la jueza Erika Ifán resuelve 4 recusaciones en su contra. Estas fueron planteadas por el abogado Moisés Galindo, sindicado en este proceso. Una de ellas ya fue rechazada. El abogado Moisés Galindo, sindicado en el caso Caja de Pandora, busca que la jueza Erika Ifán del Juzgado de Mayor Riesgo D deje de conocer el proceso por dudar de su imparcialidad. La jueza Ifán resolvió sin lugar la primera de 4 recusaciones en su contra. La Honorable Junta de Disciplina, al resolver dicha queja, la Junta Disciplinaria del organismo judicial investigó la denuncia en contra de la jueza Erika Ifán y declaró que no se admite para su trámite porque no hay vulneración a la inocencia de los eventos que la juzgadora asistió y no incurrió en faltas. En ningún momento en el desarrollo de ambos eventos se trataron casos específicos que ella estuviera conociendo en su judicatura, no evidenciándose que con su actuar vulnere la presunción de inocencia, como lo refiere el hoy denunciante. Las pesquisas de este caso iniciaron el 3 de septiembre del 2014, cuando el Ministerio Público y la CICIG desarticularon una red de corrupción dirigida por el fallecido reo Byron Lima Oliva, en el cual participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Y Élida María Tecén, condenada a 6 años de prisión conmutables por una plaza fantasma en la municipalidad de la Antigua Guatemala, tendrá que devolver todo el dinero, más los intereses acumulados en la tesorería de la comuna. Esto como parte de una reparación digna. Que una persona devenga un salario de una institución del Estado y no trabaje. ¿Por qué estamos como estamos y por qué hay carencia de educación? ¿Por qué hay carencia de hospitales? Al dictar la resolución, el juez Miguel Ángel Gálvez enfatizó que lo que se descubrió de este proceso es que María Élida Tecén Díaz, hija de un integrante del Consejo Municipal de la Antigua Guatemala, recibió un salario mensual de 8,000 quetzales que no le correspondían. Imagínense, yo no he llegado más allá, pero solo por el hecho de que su padre sea una persona relacionada a la municipalidad, se le va a conseguir una plaza. Se probó que estaba trabajando aparte y cómo recibir un salario de un trabajo que no se está desempeñando. María Élida Tecén Díaz recibió 8,000 quetzales mensuales durante 14 meses. La suma se eleva a la cantidad de 132,959 quetzales y más los intereses, el monto que debe solventar es de 262,871 quetzales. El juez ordenó que los fondos se depositen a la tesorería de la Municipalidad de la Antigua Guatemala y se destinen específicamente para educación. En la resolución, el juez Miguel Ángel Gálvez resaltó que la Municipalidad de la Antigua Guatemala no demostró ningún interés en el proceso. Además, indicó que en los tribunales de justicia se están conociendo 3 casos en donde se han sustraído alrededor de 90 millones de quetzales y que este caso representa una vergüenza para los vecinos de la Antigua Guatemala al saber cómo se están sustrayendo el erario de la comuna. El fraude a la Municipalidad de la Antigua Guatemala que se procesa en los tribunales de justicia supera los 99 millones de quetzales. Y los 3 procesos hacían aproximadamente como 99 millones de quetzales. Ahora me pregunto, ¿será que tiene interés la municipalidad en este tipo de procesos? Para mí. Vamos a interrumpir esta información porque ha iniciado la conferencia de prensa en la Corte de Constitucionalidad. Martín Guzmán, secretario de la Corte de Constitucionalidad, con la lectura. Escuchemos. Se refieren a casos de índole electoral. El primero de ellos es en un amparo que planteó el señor Juan Francisco Solórzano Fopa contra el Contralor General de Cuentas. Este caso se refiere a una apelación que interpuso la persona ya mencionada
contra la decisión de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dispuso suspender en definitiva un amparo que dicha persona planteó contra la negativa del Contralor General de Cuentas de otorgarle una constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. La decisión de primer grado se fundamentó para suspender el trámite del amparo en que había falta de definitividad en la acción. Y la Corte, al analizar el asunto, pues llega a determinar que no existe la falta de este presupuesto procesal y como consecuencia de ello declaró con lugar el recurso de apelación que interpuso el señor Juan Francisco Solórzano Fopa, revocó el auto de 19 de marzo de 2019 y a la vez como consecuencia de esa revocatoria ordena al Tribunal de Amparo a que prosiga con la tramitación de la acción constitucional planteada en la fase procesal que corresponde. El segundo de los casos se refiere a la apelación interpuesta contra la decisión que emitió la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo, en el amparo que planteó el señor José Mauricio Radford Hernández en lo personal y en su calidad de secretario general del Comité Ejecutivo Nacional y representante legal del partido político Fuerza, contra la decisión emitida por el Tribunal Supremo Electoral que dispuso confirmar la decisión de revocar la inscripción de dicha persona y del señor Manuel Abundio Maldonado Estrada como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de Guatemala. El tribunal, con base en los antecedentes que recibió el Tribunal de Primer Grado, llega a determinar que no concurren las circunstancias que hagan aconsejable el otorgamiento del amparo provisional solicitado, ni concurre ninguno de los supuestos regulados en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y sobre esa base dispone declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y como consecuencia confirma el numeral 3 de la resolución impugnada en cuanto denegó el amparo provisional solicitado por quienes plantearon la acción constitucional de mérito. Y el último auto se refiere a la apelación interpuesta contra la decisión que emitió la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo, que denegó el amparo provisional en el amparo que plantearon la señora Telma Esperanza Aldana Hernández por medio de su mandatario general y judicial con representación, el partido político Movimiento Semilla, por medio del secretario general y representante legal Samuel Andrés Pérez Álvarez. La Corte de Constitucionalidad, en el apartado considerativo del auto, menciona que para emitir decisión en el caso sometido a análisis, este tribunal ha apreciado los hechos que relataron los postulantes, la normativa que concierne a la constancia transitoria de la inexistencia de reclamación de cargos y a esta como requisito indispensable para obtener la inscripción como candidato a un cargo de elección popular en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, lo actuado en los amparos que promovieron Telma Esperanza Aldana Hernández y Rodman Stevens Pérez Alvarado, cuyo trámite, habiendo sido acumulados, suspendió oportunamente el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, lo actuado en la copia de la pieza de amparo de primer grado en este amparo, en especial la resolución que se conoce en apelación, es decir, el auto que denegó el amparo provisional, y lo dispuesto en las sentencias dictadas por este tribunal el 29 de marzo de 2016, 3 de diciembre y 19 de noviembre ambos de 2015,
y 19 de abril de 2012 dictadas dentro de los expedientes 4451-2015, 4404-2015, 4211-2015 y 3525-2011. Sobre la base de lo analizado en lo ya mencionado, la Corte de Constitucionalidad, al arribar a la decisión, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el secretario general y representante legal del partido político Movimiento Semilla, designado como representante común, y como consecuencia confirmó el numeral 3 de la resolución apelada en cuanto deniega el amparo provisional solicitado. Este es el contenido de los 3 autos que emite la Corte de Constitucionalidad en esta fecha. Secretario, no se conoció el tema de Sandra Torres y de otros que habían anunciado el CC. No, por razón de tiempo se difirió el conocimiento y la resolución para el día de mañana. Mañana se incluyen en la agenda de las sesiones de la Corte. Secretario, ¿cuánto tiempo Perdón. duró? Sí. Perdón, la compañera Iván Tosqueño. Perdón, sí. ¿Cuánto tiempo duró el trámite del amparo provisional? Más o menos para hacer un cálculo de cuánto podría durar el siguiente paso. Y lo pregunto porque, en función de que estamos a un mes de las elecciones, ya no le queda tiempo, digamos, a la señora Aldana poder participar en función de la denegatoria del amparo provisional que se ha negado hoy. Entonces quiero saber cuánto tiempo se tomaron para conocer y resolver esta solicitud de la apelación, para saber si todavía alcanza ella apoyando poder participar en la elección. Vea, la Corte de Constitucionalidad aproximadamente en el trámite y el arribo a la resolución que fue emitida hoy, aproximadamente 3 semanas o un mes desde que recibió la apelación. Perdón, licenciado, solo para que nos aclare también, entiendo los argumentos legales que están dando, pero usted nos puede explicar, inferir el argumento que la Corte dio para negar el provisional, negar esta apelación. ¿Cuál es el argumento real? Usted no lo traduzca, porque en la agenda de derechos es complicada para la población, pero para la población general. Pero usted nos traduzca. Básicamente lo hace sobre la base de que la candidata a presidenta de la República de Guatemala no cuenta en este momento con el documento denominado constancia transitoria de es que tiene su denominación, dice constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Para esto, la Corte de Constitucionalidad revisó la normativa que le es atinente a esa constancia y a esto como requisito indispensable para poder inscribirse, para optar a un cargo de elección popular en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, básicamente. Perdón, licenciado. Cuando el Tribunal Supremo Electoral también toma la misma decisión y dice que no existe este finiquito que como comúnmente se le conoce, una de las otras razonables de la magistrada María Mexicanos decía que ella se percató que existe un complot para evitar la participación de la exfiscal general en estas elecciones. Ustedes no tomaron en cuenta, la Corte no tomó en cuenta ese tipo de argumentos, digamos, que existen elementos externos que se han confabulado para lograr algún tipo de complot. Pues básicamente no, yo diría que no, porque dado que no entra esto dentro de un análisis de elementos neta y puramente jurídicos, pues la Corte de Constitucionalidad como tribunal
jurisdiccional no toma en cuenta esos elementos. Podrá ser que haya habido alguna explicación de carácter subjetivo en esa afirmación, pero la Corte de Constitucionalidad, el análisis que hizo en esta oportunidad es de índole neta y puramente jurídica. Secretario, ¿cómo fueron los votos en el caso de Telma Dana? Y también que nos pueda dar los nombres, si fueron en contra, a favor, por favor. La integración es de 7 magistrados, los titulares, y como suplentes integraron los magistrados José Maynor Par Hussein y Henry Philippe Conte Velázquez. La resolución cuenta con el voto favorable de 6 de los magistrados y un voto razonado disidente del magistrado Neftalí Aldana Herrera. Yo quiero conocer más detalles con relación a los otros 2 casos que también mencionan. El primero de ellos es el de esposa Mocopa. Quisiera conocer, entonces ya con esta resolución tendría que la Contraloría establecer en esta constancia. ¿Él entiendo? No.